Durante este año han aumentado las depresiones y para afirmar esto no hace falta esperar a que salga ningún estudio de la OMS. Simplemente basta con echar un vistazo alrededor, preguntar a la gente y, en mi caso, con la constatación de que la búsqueda de terapia ha aumentado de varias por semana a varias por día. Además, han aumentado las parejas con problemas y, sobre todo, los niños. Dicen que la depresión, hay una teoría que dice que la depresión consiste en ver las cosas como son. Y el problema que uno tiene cuando ve las cosas como son es que obviamente va a haber cosas que no le van a gustar. Y además que dentro de estas cosas habrá algunas que pueda cambiar y otras que no pueda cambiar, ¿no? Hay otro problema, y es que cuando uno ve las cosas como son y lo expresa, enseguida vendrá el optimista de turno y le dirá que no es que está viendo las cosas como son, no es el mundo el que está mal, es su punto de vista el que está equivocado. Con lo cual lo que tiene que hacer es ver el mundo de una manera más optimista, ¿no? Ver la parte positiva del mundo. Esto funciona también porque enlaza con nuestra tendencia natural a la culpa y además hemos sido socializados por todos los sistemas en ella, porque a toda sociedad le conviene que los individuos se cuestionen a sí mismos y no cuestionen a la sociedad, porque si no serían frenos constantes para su avance. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué han aumentado las depresiones? ¿Es que de repente todo el mundo nos ha fallado el criterio? ¿De repente nos hemos puesto todos unas gafas grises? ¿O es que ha pasado algo en el mundo y este es el resultado? Se me ha ocurrido hacer este vídeo porque vengo leyendo muchos artículos que también ha sido aumentado este año sobre que hay que pensar en positivo, que hay que alejarse de las personas tóxicas, que hay que dejar de ser tóxico, que tenemos que controlar nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Y el problema viene cuando esto no es algo que leemos en un artículo, sino que nos lo dice nuestro psicólogo, ¿no? Cuando uno va al psicólogo porque se encuentra deprimido y de repente el psicólogo le dice algo así. Hay un youtuber que a mí me gusta mucho, que es Thorman, y el otro día estaba viendo una entrevista que le hacían en la que contó que había pasado una depresión, que le vino casi sin darse cuenta y de repente se dio cuenta de que no podía levantarse de la cama. Fue al psicólogo y allí dice que aprendió que debía de forzarse a ver el mundo de una manera más optimista y a no ser tan tóxico. Bueno, Thorman dice que esto le ayudó, que le está ayudando a sentirse mejor, y yo afirmaría, un poco provocativamente, pero por mi experiencia, que esta mejora no es más que el efecto placebo que uno puede tener también cuando lee un libro de autoayuda donde exactamente se le dicen estas cosas, pero que no va a durar, que al cabo de un tiempo va a sentirse igual de mal o incluso peor. Además, hay una tendencia de las crisis a remitir espontáneamente, ¿no? No siempre es el psicólogo el que nos saca de nuestras depresiones. Aquí vendría la pregunta de cuál es la génesis de una depresión, ¿no? ¿Es el problema que vemos el mundo de una manera muy negativa? Esta parece ser la tesis de los psicólogos, pero la psicología hace tiempo que comprobó científicamente, como se suele decir, ¿no? Empíricamente, y podemos comprobarlo todos, porque los psicólogos, por supuesto, que no son los únicos ni los más expertos en cuestiones de emociones. Cada uno puede serlo para sí mismo, y un psicólogo simplemente es una persona que teóricamente ha hecho un proceso personal, se ha enfrentado a sus miedos, o sea, no solo ha aprendido unas teorías, sino que se ha enfrentado a sus propios miedos, sus barreras, las ha entendido y es capaz de acompañar a otra persona. ¿Cuál es el problema? Que, por lo menos en España, y aquí sí que veo una diferencia con Alemania, donde la psicología se enseña de una manera más profunda, y los psicoterapeutas tienen que haber pasado por un proceso personal donde se han enfrentado a todo esto. Es raro que un terapeuta alemán le diga a uno que para sentirse mejor debe de forzarse a ver el mundo de una manera optimista, cosa que pasa constantemente en España. Como decía, hace tiempo que la psicología constató
que la depresión no viene de una tendencia a ver el mundo de manera demasiado negativa, sino por el contrario, de forzarse a verlo de una manera positiva, ignorando lo que es negativo, que es donde estaría el potencial de cambio. Porque, como he dicho antes, de lo negativo que voy a ver, habrá cosas que pueda cambiar y otras que no, pero si nunca las miro, lo que pueda cambiar, nunca lo voy a cambiar, y al final siempre me encuentro huyendo de todo esto, ¿no? Otra de los descubrimientos, digamos, de la psicología es que uno no puede cambiar los pensamientos como más le guste, ¿no? Como que si yo pienso negativo, no puedo pensar en positivo simplemente porque me parece que sería mejor. Obviamente pensar en positivo es bueno, pero cuando esto es genuino. Pero el pensamiento es el final de una cadena que va desde nuestras interacciones con el mundo y con las personas, la percepción, las emociones y finalmente los pensamientos. Y los pensamientos son de toda esta cadena el eslabón más débil, y por mucho que yo ande cambiando mis pensamientos, mis emociones no van a cambiar y mis interacciones tampoco. O sea que tengo que empezar por, primero, ser capaz de ver las cosas para ver a ver qué anda mal, empezar a cambiarlo, y de ahí pueden empezar a cambiar mis emociones y mis pensamientos, finalmente. Pero todo esto es costoso y preferimos pensar que el psicólogo nos puede hacer felices y nos puede enseñar a gestionar nuestras emociones, o lo que se suele pedir hoy, a no tenerlas, ¿no? Casi mejor ignorarlas. Bueno, para esto vayan a un psiquiatra que les dará un medicamento y entonces las emociones desaparecerán y igual usted es más feliz, ¿no? Aquí también es importante hablar de los límites de la terapia. Una terapia no te va a hacer más feliz. La terapia tiene la función de ayudarte a entender las cosas, de acompañarte en el proceso de entender lo que te pasa, aprender a vincular pensamientos que estaban separados y ir sacando conclusiones que puedan tener una repercusión en nuestro comportamiento. No debemos de creer lo que nos dice un psicólogo, nunca. Son todo hipótesis y todo debe de ser comprobado. O sea, cuando un psicólogo nos dice que tenemos que hacer algo y vemos que no está funcionando, tenemos que confrontar al psicólogo con esto. O sea, el acto de fe que uno hace al ir a terapia es el hecho de ir, pero luego tiene que estar comprobando más o menos si le está funcionando. Hay que decir que en el principio de la terapia uno no se va a sentir mejor si es una terapia que tenga algún sentido, porque de repente el psicólogo le va a acompañar a quitar el velo y a poder ver lo que hay ahí para poder enfrentarse a ello, ¿no? Simplemente. Pero bueno, esto es un proceso que hay que ir cuestionando y hay que ir preguntando para saber uno en cada momento qué está haciendo y dónde está. No hay que creer al psicólogo, y os animo a todos a cuestionar a vuestros psicólogos, a preguntarle, y en caso de que no os convenza, a dejarlo. También hay que decir que la terapia es un proceso que puede ser muy largo, depende de la experiencia de la persona, y lo dicho, no es un proceso que lleve a la felicidad. La felicidad en la terapia no tiene ninguna función, no se encuentra la felicidad en la terapia. Ser feliz, más o menos feliz, es algo que yo tengo que hacer en mi vida fuera de la terapia. La terapia únicamente nos ayuda a situarnos en un lugar donde seamos capaces de incluir al mundo, a las otras personas, en la ecuación de qué me está haciendo sentir mal, ¿no? Si el único recurso que tengo es mirar qué estoy haciendo yo mal, o intentar ponerme unas gafas rosas para ver el mundo de una manera optimista, no me voy a sentir mejor más que lo que haya de efecto placebo y a corto plazo, ¿no? Debo de ser capaz de mirar, y a esto me puede ayudar la terapia. Pero hay problemas existenciales como la muerte, el sufrimiento, las decepciones, los traumas, los accidentes, que la terapia no va a eliminar, obviamente, de la vida. O sea, hay que también saber qué puedo esperar de una terapia y qué no puedo esperar, ¿no? Y la terapia no nos va a hacer más felices, eso seguro. Pero sí que nos puede hacer más fuertes y sí que puede tener un efecto sobre nuestra autoestima. Y este efecto no va a venir nunca de
un debilitamiento, ¿no? Si siempre pienso que el problema soy yo, desde luego que mi autoestima va a quedar siempre baja. Otra de las cosas interesantes que decía Thorman es que, bueno, él sobre todo dijo que a pesar de todo esto, de estar forzándose constantemente a ver el mundo en positivo, no le había ayudado. Yo le diría que es una mala estrategia, pues a él, pero no a él en concreto, sino a todo el mundo, forzarse a ver el mundo en positivo. Nunca le va a sacar a uno de la depresión. Y otra cosa interesante que decía Thorman es que la mayoría de los youtubers que conoce tenían depresión, ¿no? Es como estar atentos, porque mucha gente esconde su depresión bajo una apariencia de felicidad, a la que el mundo también nos fuerza cada vez más y que los youtubers a veces se ven obligados a mantener porque, como le decía el entrevistado, no se espera de un youtuber que transmita mal rollo, ¿no? Como no se espera de nadie. En fin, resumiendo, se trataba de decir esto. Este es el mensaje. Hay que cuestionar, hay que aprender a ver el mundo como es y saber que de aquí finalmente sale cierta fortaleza y que la vida no es un camino a la felicidad, sino que es ponerse en marcha y aprender a discernir y a tomar las riendas, digamos, de la propia vida. Si por el contrario me pongo las gafas rosas, lo que acabará pasando es que en el mejor de los casos me acabaré resignando, lo cual va a ser muy bien recibido por el mundo, ¿no? Porque a nadie le gustan los aguafiestas que vienen a decir que esto o aquello no funciona, pero esto será a costa de la felicidad, de la energía, de la vitalidad y en el caso de los youtubers, del humor. Porque lo bueno que tenía Thorman, o que tiene Thorman, porque lo sigue teniendo, es esa capacidad de ver las cosas como son y además conseguir transmitirlas en clave de un humor ácido si se quiere, pero que está directamente relacionado con esta capacidad. Que en cuanto se ponga las gafas rosas, una de las cosas que puede perder es el humor y no hay nada peor que un humor complaciente.